El Vaticano y la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos han entrado en estado de alarma desde que, con una orden ejecutiva, la Casa Blanca bloqueó miles de millones de dólares en fondos federales destinados a ONG y entidades benéficas. El Papa Francisco, que nunca ha ocultado su desprecio por Trump, se encuentra ahora frente a una iglesia a punto de derrumbarse sin el apoyo financiero del Estado. ¿Se trataría de una lucha política, un golpe directo a la iglesia contemporánea, o el fin de un sistema basado más en el dinero que en la fe? Permanezcan con nosotros, porque esto es solo el comienzo. En la vorágine de la política y la espiritualidad, una cosa es evidente. La Iglesia Católica estadounidense ha llegado a un punto sin retorno. Los obispos, durante décadas, han sabido manejarse en dos frentes. Por un lado, se muestran como defensores de la moral católica. Por otro, recaudan miles de millones en fondos federales para financiar proyectos que a menudo contradicen los mismos valores que profesan defender. Con un simple trazo de pluma, la administración Trump ha interrumpido esta financiación, desatando el pánico en las altas esferas de la jerarquía eclesiástica. No es difícil entender por qué. Desde 2009 hasta hoy, Catholic Charities y la Conferencia Episcopal de Estados Unidos han recaudado miles de millones para gestionar programas de acogida. Pero no estamos hablando solo de ayuda humanitaria. Se trata de una máquina bien engrasada que trabaja activamente para eludir las leyes de inmigración, ofreciendo apoyo legal y logístico a personas que, en la mayoría de los casos, no tendrían derecho a permanecer en los Estados Unidos. En otras palabras, una empresa disfrazada de caridad cristiana. Pero ¿a quién le importa? ¿Quién tiene el valor de cuestionar un sistema sin ser tachado de mal cristiano o, peor aún, de enemigo de la Iglesia? Y sin embargo, mientras los obispos se lamentan por la pérdida de la financiación, cada vez más católicos se preguntan, ¿por qué, si un fiel con dificultades se presenta en la puerta de Catholic Charities, se le dice que no hay fondos, mientras que para algunas operaciones ideológicas, el dinero parece fluir sin cesar? ¿Por qué el laico devoto, que cada domingo ofrece su contribución, debería seguir manteniendo un aparato tan opaco? El recorte de fondos no es solo una cuestión política, sino que representa un desafío a la credibilidad moral de la Iglesia institucional. Si realmente la caridad católica está impulsada por el espíritu del Evangelio y no por el dinero de Washington, entonces los obispos no tendrán nada que temer. Por el contrario, si las arcas episcopales se han vuelto dependientes del flujo incesante de fondos federales, ha llegado el momento de rendir cuentas. Ahora, mientras Catholic Charities y otras ONG similares buscan desesperadamente nuevos patrocinadores para no tener que cerrar, los fieles se encuentran ante una elección crucial: seguir manteniendo un sistema que ha traicionado sus principios o volver a la verdadera esencia de la caridad cristiana. Pero la verdadera afrenta no se limita únicamente al aspecto económico. El verdadero escándalo reside en que la misma jerarquía eclesiástica, que hoy se lamenta con vehemencia por la pérdida de la financiación federal, es la que, con asombrosa rapidez, ha renunciado a su independencia moral y doctrinal a cambio de dinero. Es precisamente la que, en las últimas décadas, ha transformado la Iglesia en un engranaje burocrático, más preocupado por controlar balances y cultivar relaciones políticas que por salvar almas. Reflexionemos un momento. ¿Cuántos obispos estadounidenses han tenido el valor de oponerse abiertamente a los preceptos ideológicos impuestos desde Roma? ¿Cuántos de ellos han defendido sin medias tintas la doctrina católica en temas cruciales como la familia, el derecho a la vida y la moral sexual? Han sido realmente pocos. Es más,
Cada vez que las corrientes del mundo han cambiado de dirección, la mayoría se ha apresurado a orientar sus velas para no perder el favor de los poderosos. Este es el quid de la crisis. La financiación federal ha transformado a la Iglesia estadounidense en una institución dependiente, frágil y vulnerable a los caprichos políticos. Y cuando el panorama político cambia, cuando las prioridades de Washington ya no coinciden con las de las conferencias episcopales, emerge el verdadero engaño. La Iglesia, que debería ser libre y profética, se encuentra atrapada en los compromisos que ella misma ha elegido, incapaz de expresarse con fuerza por miedo a las consecuencias económicas. Pero hay más. Esta no es una crisis confinada a los Estados Unidos. Se trata de una crisis que afecta a toda la Iglesia. La idea de que las instituciones eclesiásticas puedan sustentarse gracias a subvenciones estatales, acuerdos con el gobierno y financiación pública para llevar adelante sus obras, ha creado una ilusión de seguridad. Ha hecho creer que la Iglesia podía prosperar sin el apoyo fundamental de la fe y la generosidad de los fieles. Pero ahora que esta ilusión se derrumba, ¿qué queda? Queda la cruda verdad. La Iglesia no puede servir a dos señores. O permanece libre y, en consecuencia, pobre, confiando únicamente en la providencia, o se vuelve rica y termina siendo esclava de quien la financia. Los obispos estadounidenses se encuentran hoy en esta encrucijada, y su reacción al recorte de fondos NOS revelará qué camino pretenden tomar. Sin embargo, la realidad es que muchos de estos hombres de fe no aspiran realmente a esta libertad. No quieren depender únicamente de la providencia y de la generosidad de los fieles, porque eso significaría volver a una iglesia pobre y esencial, abandonando la imagen de multinacional de la caridad. Sería un cambio demasiado radical para una jerarquía acostumbrada a los palacios, a los congresos, a la financiación millonaria y a los apretones de manos con los poderosos. Y sin embargo, la historia nos enseña que la Iglesia siempre ha demostrado su fuerza cuando era pobre, perseguida y libre de las ataduras del poder terrenal. Los grandes avivamientos espirituales han nacido en los desiertos, en los monasterios, entre los mártires, y no en los salones del poder. Los santos nunca dependieron de la financiación federal para construir hospitales, escuelas u orfanatos. Los construyeron con fe, con sudor y con una caridad auténtica, la que nace del corazón y no de contratos con el Estado. Y es precisamente aquí donde se libra la verdadera batalla de nuestro tiempo. No se trata solo de una cuestión económica, sino de un enfrentamiento entre dos visiones de la Iglesia. Por un lado, una Iglesia que se amolda al espíritu del mundo, que busca su seguridad en los compromisos políticos y en los fondos públicos. Por otro lado, imaginemos una Iglesia que confía exclusivamente en Cristo, dispuesta a renunciar a privilegios, a sufrir persecuciones y a vivir en la pobreza. Si prevalece la visión convencional, la Iglesia seguirá vaciándose, perdiendo a sus fieles y volviéndose cada vez más irrelevante. De hecho, ¿para qué serviría una Iglesia que repite mecánicamente las ideas del mundo? Es fundamental que cada creyente participe activamente en esta batalla. Ya no se puede delegar por completo en la jerarquía la tarea de defender la fe. Cada fiel debe decidir a quién apoyar, a quién dar su confianza. Es imperativo apoyar aquellas obras, parroquias, comunidades y aquellos sacerdotes que, permaneciendo fieles al Evangelio, no se doblegan a los compromisos. Es esencial comprender que cada ofrenda, cada contribución económica, representa una toma de posición. Apoyar a una iglesia al servicio de Dios o a una que se complace en servir a los poderes estatales. Y, sin embargo, a pesar de esta realidad, hay quien insiste
en defender lo indefendible. Algunos católicos, a pesar de ver la Iglesia vendida a los compromisos mundanos, se niegan a aceptar el nuevo escenario. Se cuentan historias de que los obispos harían lo posible, recordando que la Iglesia siempre ha mantenido relaciones con el poder, o afirmando que sin la financiación estatal, muchas obras de caridad desaparecerían. ¿Pero no es acaso esta la señal inequívoca de que la institución ha perdido su identidad? Si una obra de caridad se sostiene más en el Estado que en la fe, entonces al catolicismo le queda bien poco. Y en lugar de aprovechar la ocasión para volver a las raíces, se limitan a lamentarse, gritando injusticia y acusando a cualquiera de ser enemigo de la caridad. La verdadera caridad, sin embargo, nunca ha conocido compromisos. San Francisco, la Madre Teresa, el Padre Pío, ninguno de ellos pidió jamás subvenciones estatales para socorrer a los pobres. Ninguno de ellos buscó jamás la autorización del César para anunciar a Cristo. Actuaron con sencillez, siguiendo su fe sin permisos. Esta es la clara diferencia entre los santos y los burócratas de la fe. Los primeros sirven a Dios, los segundos se pliegan a los dictados del mundo. La verdad es que esta crisis no es solo financiera o política, sino profundamente espiritual. La Iglesia ha dejado de creer en su misión, ha renunciado a confiar en la providencia y a considerar el Evangelio como suficiente. Así, se ha reducido a perseguir el consenso, a implorar favores a los gobiernos y a buscar refugio en las instituciones mundanas, en lugar de encontrar la salvación en Cristo. ¿Qué piensas? Si te ha gustado el video, comenta amén. Que Dios te bendiga.